Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula 1 en el modo Mi Piloto. En el día de hoy correremos en el Gran Premio de Hungría. Espero que os guste y allá vamos. Vale, se han fabricado todas las piezas nuevas y las tendremos para el siguiente Gran Premio. Saludos de nuevo. Como podéis observar, hoy el paddock es un hervidero de actividad. Sin embargo, lo más interesante no está a la vista. Estamos a mitad del mercado de fichajes, ¿verdad, Anthony Davidson? Todos son especulaciones respecto a dónde irán los distintos pilotos de la parrilla. ¿Hasta qué punto puede afectar esto a la concentración de un piloto? Sí, efectivamente. Se trata de una distracción para cualquier piloto, en especial cuando están fuera del coche. Pero en cuanto se ponen el casco y bajan las viseras, tienen que ser profesionales y volver al trabajo como si no pasara nada. En el coche siempre hay que darlo todo. Aunque fuera de él, a veces los problemas se intensifican y los pilotos se dicen alguna palabra fuera de lugar. Hay que tener en cuenta que la pista es un entorno muy estresante. Momentos de gran incertidumbre para los pilotos. Hay reuniones secretas, charlas clandestinas. Pero, ¿qué se dice exactamente? Cuéntanos un poco. Dentro de la Fórmula 1, si tu rendimiento es un poco bajo o no es el adecuado, como los datos de los pilotos los pueden ver todos los miembros del equipo, las comparaciones con tu otro compañero son habituales. No te puedes esconder. Si tu rendimiento no es bueno, el jefe de tu equipo puede estar tanteando a otro piloto y es probable que esos detalles no te los cuente. A veces las noticias te llegan por rumores desde el paddock o incluso desde los medios, y enterarte así de lo que está pasando dentro del equipo es muy incómodo. Al igual que si un piloto hace una buena temporada, podría estar conversando con otras escuderías que estuvieran teniendo mejores resultados que su propio equipo. Bueno, nosotros nos vamos a preparar ya para el Gran Premio de hoy. Te escucharemos desde la cabina de comentaristas. A continuación, la clasificación a una vuelta única. Sin paradas en boxes ni estrategia. Hoy lo que manda es el ritmo. Es día de clasificación en el Gran Premio de Hungría, en Hungaroring.
Hemos quedado tercero en la clasificación en el GP de Hungría. Mañana en la carrera, a ver si podemos mantener el puesto o subir hacia arriba. Solo nos queda la carrera. Mañana retransmitiremos el Gran Premio en directo y además sin interrupciones. Que nadie se lo pierda. Max Verstappen saldrá en primera posición, mientras que Norris en la segunda posición y Andresito CR7 en tercera posición. Su compañero Albon saldrá desde la 12ª posición en la parrilla de salida. Llegó la hora de la verdad. La carrera del Gran Premio de Hungría. Llega el Gran Premio de Budapest, donde se celebra otra ronda de acción de Fórmula 1. No esperamos demasiadas retiradas. Muchos pilotos, antiguos y actuales, tienen aquí un índice de carreras impecable. Especialmente uno, Ralf Schumacher, que consiguió cruzar la línea de meta en todas sus participaciones, en las 10 que celebró este Gran Premio de Hungría. El circuito de Hungaroring consta de 14 curvas, 6 hacia la izquierda y 8 hacia la derecha. Además, la lluvia no va a ayudar a lidiar con algunas de las curvas más complejas. Es bastante probable que veamos 1 o 2 coches de seguridad durante la carrera de hoy. Antes de empezar, echemos un breve vistazo a la parrilla de salida de la carrera. Max Verstappen bordó la vuelta de ayer y empezará la carrera en la pole. A su lado, Lando Norris, que arrancará segundo. Más hacia abajo, la parrilla de salida es esta. Mancilla, Leclerc, Hamilton, Oscar Piastri, Russell, Sainz, Fernando Alonso, Pérez, Stroll, Albon, Tsunoda, Ocon, Bottas, Ricciardo, Magnussen, Hülkenberg, Gasly y Zhou Guanyu. Y con los preparativos casi completados, volvemos ahora a la pista. Y hoy a mi lado, en la cabina de comentaristas, está Pedro de la Rosa. Hablemos de su temporada hasta ahora, en especial comparándola con su igual en el equipo. Creo que es justo decir que ha sido superior la mayoría de las veces. Aquí el piloto de carreras eres tú, así que háblanos de su situación, ponnos en su lugar. ¿Qué sensaciones crees que tendrá? Debe prepararse incluso antes de entrar en el coche, Antonio. Tiene que saber que tiene un plan antes de la carrera. Antes de entrar en el coche, habrá visto vídeos de carreras anteriores. Sabe dónde tiene que situar el coche si sucede X, Y o Z, delante o detrás. Así que tener un plan claro es fundamental antes de subirse al coche. Escucha, esta pista necesita mucha carga aerodinámica y por eso no tendremos la misma velocidad punta que en otros circuitos. Pero la buena noticia es que eso hará que nuestro DRS sea aún más potente. Así que intenta aprovecharlo al máximo en la carrera y en la clasificación. Vale, buena salida. Intenta avanzar.
Bien hecho. Vuelta rápida de la carrera. Vale, colega. Lando va por delante. Nos están ralentizando, así que intenta adelantar lo antes posible para seguir con nuestra carrera. Vamos, dale. Buen trabajo. De verdad, muy buen trabajo con esa meta. Vamos ahora a intentar adelantar a Max Verstappen. No te preocupes por los neumáticos, están bien. Ten cuidado con el subviraje cuando vayas detrás de otro coche. Expulsará aire sucio y eso afectará a tus neumáticos, así que intenta adelantar. Muy bien, acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera. Vale, colega, es la última vuelta. Ve a por todas. Nos tiramos para intentar adelantar a Verstappen. No hacemos la curva bien y Verstappen nos adelanta de nuevo. Nos deslizamos por la pista por culpa de la lluvia y casi perdemos el coche. Vamos, puedes recuperar esa posición. Una pena ese deslizamiento con la buena carrera que nos hemos marcado, pero quedamos en la misma posición que en la clasificación. Un trabajo de primera, bien hecho. Estamos muy contentos con el podio conseguido. El piloto del día es para Andrés Andresito R7. Sale la bandera de
de cuadros y volveremos a escuchar el himno nacional de los Países Bajos, porque la victoria es para él, sí, para Mad Max, Max Verstappen. Hoy ha dominado la carrera de cabo a rabo, Antonio. Desde que se han apagado las luces hasta la bandera de cuadros, nunca ha habido dudas sobre su victoria, ¿verdad? ¡Qué actuación más brillante! Red Bull ha vencido hoy tras toda una demostración de pilotaje. Se están esforzando sin descanso para mantener el nivel de sus rivales y los resultados ahí los tienen, están a la vista. Bueno, menudo final para otro fantástico fin de semana de carreras. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Nos vemos en la próxima. Resultados: carrera de Hungría. Max Verstappen se lleva la primera posición con 25 puntos, luego Norris con 18 y, para completar el podio, Andresitos R7 con la vuelta rápida 16. Clasificación general de pilotos. Andresitos R7 en primera posición con un margen de 20 puntos respecto a Verstappen y 54 de Norris. Respecto constructores, McLaren en primera posición. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale a like, suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ningún gran premio de la Fórmula 1. Hasta la próxima, adiós.